La mayoría de los estudios acerca de la justificación por la fe se centran casi por completo en los escritos paulinos, pero parecen olvidar que el mismo Pablo acude al Antiguo Testamento para establecer el fundamento de sus enseñanzas respecto de la justificación por la fe. Pablo declara explícitamente en Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Siguiendo el ejemplo de Pablo, que quizás sea el más grande teólogo del Nuevo Testamento, iremos al Antiguo Testamento y nos concentraremos especialmente en los pasajes citados por Pablo y veremos cómo él y otros escritores del Nuevo Testamento desarrollan sus enseñanzas sobre la justificación por la fe basados en el Antiguo Testamento. Entonces, pasajes del Antiguo Testamento que abordan la justificación por la fe, especialmente los citados por Pablo. En primer lugar, Génesis 1 al 3, la tipología Adán-Cristo. En su extenso tratamiento de la tipología Adán-Cristo y la justificación, en Romanos 5, 12 al 21, Pablo se refiere a la creación y a la caída que aparece en Génesis 1 al 3. Veamos cómo Moisés introduce los conceptos que comprenden el mensaje de la justificación por la fe y luego examinaremos las verdades que Pablo extrae de estos capítulos. En el texto hebreo de Génesis 1 al 3 hay un sorprendente juego de palabras con el vocablo Adam, con artículo ha-Adam. En Génesis 1:26 y 1:27, esta palabra, una vez con artículo y otra vez sin él, significa humanidad. En Génesis capítulo 2, versículo 18 al 23, ha-Adam se refiere a una sola persona, el hombre. En los versículos siguientes de Génesis 2 y los versículos iniciales de Génesis 3, no está claro si debe traducirse el término ha-Adam como el hombre o con el nombre Adán. Pero en Génesis 3:17, que aparece sin artículo, claramente constituye el nombre propio, Adán. En Génesis capítulo 5, 1 y 2, que recapitula la creación humana al principio de la segunda sección principal del libro, el mismo término Adán denota tanto el nombre Adán en la parte primera del versículo como el nombre de la raza humana, incluyendo al hombre y a la mujer en el versículo 1, la parte segunda del versículo y el versículo 2. Es significativo que a lo largo del resto de la Escritura nadie más es llamado Adán. El uso del término Adán en los primeros capítulos del Génesis parece evidenciar que Adán es representado como cabeza representativa de la raza humana. Adán lleva el nombre que es también el sustantivo usado para humanidad. Solamente a Adán, en la historia de la salvación del Antiguo Testamento, se le da este nombre. Adán, la persona, está en solidaridad corporativa con Adán, que es la humanidad como un todo. Este concepto de la solidaridad de Adán con la raza humana es desarrollado por Pablo en Romanos 5 y 1 Corintios 15. Cuando Adán pecó, toda la raza humana, que Pablo dice los muchos, fueron constituidos pecadores en Romanos 5:19. Adán y toda la humanidad posterior recibieron una naturaleza pecaminosa y legalmente se declararon culpables ante Dios. Si Génesis 1 al 3 en general presenta a Adán como el hombre representativo en solidaridad corporativa con la raza humana, el protoevangelio, o sea, las primeras promesas de evangelio de Génesis 3:15 en particular, presenta a aquel que ha de venir como la simiente representativa de la mujer,
uno que está en solidaridad corporativa con la simiente corporativa de ella. Génesis 3:15 aparece en un escenario de juicio en el que Dios se presenta para un proceso judicial. Génesis 3:15 constituye el centro quiástico de Génesis 3 e introduce la primera promesa del Evangelio en medio del juicio. Las cláusulas finales del versículo van al corazón de esta promesa y muestra que está centrado en una persona. Dios le dijo a la serpiente, esta, refiriéndose a la última simiente masculina representativa de la mujer y sus descendientes, más tarde revelada como el Mesías, te herirá en la cabeza. ¿A quién? A Satanás. Y tú, o sea, Satanás, le herirás al Mesías en el calcañar o talón. La simiente mesiánica se quitará su sandalia, por así decirlo, y pisará la cabeza de la serpiente venenosa. Los cristianos correctamente han visto aquí una imagen de la simiente que voluntariamente da su vida para matar a la serpiente, que en Apocalipsis 12:9 es identificada como Satanás. El Mesías se ofrecería para pisar la cabeza de la víbora más mortal del universo, aun sabiendo que dicha acción le costaría la vida. Este es un contundente retrato del sacrificio sustitutorio de Cristo en favor de la humanidad pecadora. La culpa de Adán y Eva y la de su descendencia será imputada, acreditada a su simiente representativa, el Mesías, y él soportaría el castigo que le correspondía a ellos. La predicción de Génesis 3:15 se aclara y amplifica unos versículos más adelante. En Génesis 3:21, el relato declara que Dios vistió a Adán y a Eva con pieles, lo que sugiere que hubo un sacrificio. En el contexto de Génesis 3, la desnudez que vestían no era solo física. Adán y Eva trataron de cubrir su desnudez con las obras de sus propias manos, vistiéndose con hojas de higuera, en el versículo 7. Pero según el versículo 10, cuando Dios fue al Edén, Adán todavía se consideraba desnudo, aunque estaba vestido con vestiduras de hojas de higuera. La desnudez conllevaba el sentido de ser desenmascarado, una conciencia de culpa y vergüenza, una desnudez del alma. Por lo tanto, la vestimenta de Dios para Adán y Eva no solo cubría su desnudez física, sino también su culpabilidad y su vergüenza. La sangre de una víctima inocente fue derramada en lugar de la suya. Aquí se deja entrever el sacrificio sustitutorio del Mesías en favor de la humanidad culpable que merecía la pena de muerte. En el instante en que el hombre aceptó las tentaciones de Satanás e hizo las mismas cosas que Dios le había dicho que no hiciera, Cristo, el Hijo de Dios, se colocó entre los vivos y los muertos diciendo, «Caiga el castigo sobre mí, estaré en el lugar del hombre». En lugar de cubrir su desnudez con vestidos de hojas de higuera, con las que trataron infructuosamente de cubrirse, como relata Génesis 3, 7 al 10, Dios los cubrió con pieles de animales que simbolizan el manto de justicia del Mesías. Mira también Isaías 61, 10. Justicia que imputa a los pecadores, que acredita a los pecadores arrepentidos que creen en Él. En Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21, el hecho de que Pablo reconozca a Jesucristo como la nueva cabeza representativa de la simiente de la mujer, el antitipo de Adán, tiene sus raíces en última instancia en Génesis capítulo 1 al 3, especialmente Génesis 3, 15 y 21, así como en el eco de Isaías 53. Por medio de 4 comparaciones, contrastes tipológicos, Pablo describe con precisión las repercusiones de la justificación por la fe. Número 1. Así como los muchos murieron por el pecado de un hombre, entonces los muchos tienen gracia disponible para ellos por medio de un hombre, Jesucristo. Versículo 15. Número 2. Como el juicio o condenación vino por medio del que pecó,
Entonces el don gratuito de absolución, justificación, está disponible para todos mediante el acto justo de un solo hombre. Versículos 16 y 18. Número 3. Como el pecado, la muerte, reinó por medio de la ofensa del hombre, entonces aquellos que reciben el regalo de la justicia por medio de Jesucristo reinarán para vida eterna. Versículos 17 y 21. 4. Como los muchos fueron constituidos pecadores por la desobediencia de un hombre, entonces los muchos, quienes reciben la justicia, versículo 17, segunda parte, serán constituidos justos, es decir, justificados por la obediencia que se les imputa, que se les acredita en el versículo 19. Los primeros capítulos del Génesis y la exposición paulina de estos pasajes afirman verdades cruciales sobre la naturaleza de la justificación. 1. La justificación es una declaración judicial de absolución, lo opuesto a la condenación. Génesis 3:15, Romanos 5:16, y no una condición ética. Número 2. La justificación se basa en la justicia externa de Cristo, no en la justicia inherente del individuo. Génesis 3:21, Romanos 5:17 y 18. Número 3. El único fundamento de la justificación es la muerte sustitutiva de Cristo y los méritos imputados de su justicia, no la justicia impartida de Cristo, es decir, la santificación. Génesis 3, versículo 15, 21, Romanos 5, 15 y 17 al 19. Número 4. La justificación es un don gratuito, no una cuestión de obras humanas. Génesis 3, 15, 21 y Romanos 5, 16 y 17.